Bueno, continuamos con la parte de la entrevista quizás de las más interesantes, porque cuando vemos a un profesional de un digamos, deporte que no es tan conocido, tendemos a ver cómo es la manera en la que practica, ¿no? o de qué forma se realiza este deporte, y vemos aquí delante tenemos una serie de cosas que se pueden pensar muy raro de ellas, ¿no? Porque seguro que si sacamos esto a la calle y nos vamos a cualquier parque y vamos y decimos yo hago filtrar y van a decir creo que no. Tienes un problema. Tienes un serio problema. Sí. De hecho, bueno, yo siempre pregunto y me gusta hacerle esta pregunta a las personas que practican un deporte que no es tan conocido. No me gusta decir deportes minoritarios porque quizá hay un porrón de gente que practica esto y esa gente no le gustaría que fueran minoritarios, pero me gusta saber cómo definirían las personas que lo practican su deporte. ¿Cómo definirías tú el field target, Fredo? Mira, el field target es una modalidad deportiva con carabinas de aire comprimido que realizamos al aire libre. Es una modalidad deportiva que nace hace 40 años en Inglaterra y es una simulación de recorridos de caza con carabinas de aire comprimido, algo que allí está permitido, aunque en España no se puede cazar con carabinas de aire comprimido. Entonces, la base de este deporte pues es el montaje de un recorrido de siluetas como esta que tenemos aquí, en el que el disparo tenemos que realizarlo aquí en la zona de impacto, lo que permite que la silueta se derribe. Si el disparo pega en otra parte que no sea la zona de impacto, la silueta no cae. ¿Qué es lo que se hace? Un recorrido estándar, se montan 50 de estos blancos. Normalmente se ponen en calles, cada calle cuenta con 2 blancos, y se ponen a distancias que son desconocidas para el tirador. El reglamento establece que los blancos tienen que estar puestos entre 9 y 50 metros. Y es misión del tirador determinar a qué distancia se encuentra para hacer los cálculos balísticos correspondientes y proceder a derribarlos en un tiempo de 3 minutos para los 2 blancos. Siluetas pues las hay de muchas formas distintas. Las zonas de impacto solo pueden ser circulares y las hay, esta es la estándar, que es de 40 milímetros, y luego las hay de 25 milímetros y de 15. Cada una de ellas se coloca hasta sus distancias, hasta la distancia que tienen estipuladas. Comprendo. Este deporte hemos dicho que surge hace 40 años, ¿no? Más o menos en Inglaterra, donde se sitúa ese nacimiento del deporte, ¿no? Donde se ha celebrado el Mundial este año. Pero a mí me gustaría saber cómo llega a Málaga, si conoces este aspecto y desde cuándo se practica aquí, los conocimientos que tengas del club que se fundó aquí, etcétera, al que pertenece. Aquí se fundó un club anterior a mi desembarco en este mundillo. Creo que estuvo un par de años aproximadamente. A partir de ahí se funda el Club Deportivo Field Target Mijas y varios años ese club se fundó en 2010, si no recuerdo mal, y al cabo de 4 o 5 años se le cambió el nombre y pasamos a denominarnos Club Deportivo Field Target Costa del Sol. Comprendo. Este deporte, como vemos, requiere una carabina, pero esa carabina lleva otro aspecto, ¿no? Que es una mirilla por la cual tienes que apuntar, digamos, a ese objetivo. Es un poco como una cámara de fotos, ¿no? Tú tienes tu cámara de fotos, pero luego necesitas un objetivo. A grandes rasgos, digamos, ¿qué es lo que se necesita para practicar este deporte? Para practicar este deporte, como tú bien has comentado, necesitas una carabina y un visor. El visor tiende a ser tanto o más importante que la carabina. Hay mucha gente que se centra mucho en qué carabina tiene y descuida el aspecto del visor, y poco a poco pues te das cuenta de que no es lo adecuado, porque al fin y al cabo tú estableces las distancias a las que se encuentra el blanco con el visor.
Si el visor no hace su desempeño bien, por muy bien que tire la carabina, tú no vas a poder derribar los blancos. Nosotros, como ves aquí, el visor tiene aquí en el lateral una rueda sobredimensionada. Esto es como un enfoque, se llama el ajuste de paralaje, que la tenemos previamente graduada para cada uno, y con esto es con lo que hacemos la medición de a qué distancia se encuentra el blanco. En base a la medida que me da esta rueda, aquí hacemos, en el ajuste de altura, hacemos la corrección correspondiente para poder apuntar bien al blanco y derribarlo. Entiendo. Y en cuanto a este aspecto, imagino que necesitamos esta carabina, pero luego lo que se lleva además en el Field Target, ¿lleváis algo más de equipamiento, digamos, que no sea carabina, o se puede llevar cualquier, no sé, tienes que llevar un atuendo específico, tienes que llevar calzado específico, tienes que llevar algo más específico? En ese sentido no hay nada específico. Sí que la mayoría de tiradores suelen utilizar chaquetas de tiro, lo que te permite en las posturas forzadas, en las de rodilla y en las de pie, tener un poco más de estabilidad. A mí no me gusta demasiado, prefiero tirar con una ropa normal, llamémoslo de algún modo, una camiseta, un polo, una sudadera. Me encuentro más cómodo tirando con eso que cargando con una chaqueta de tiro durante todo el recorrido para utilizarla solo en algunas calles. Comprendo. Por ejemplo, un equipo de nivel medio, ¿no? Con el que se pueda competir y que nosotros podamos, digamos, estar entrenando y llegar a una competición, ¿qué precio rondaría? Si nos vamos a carabinas de pistón, tengo que comentarte que, por ejemplo, nosotros practicamos dos modalidades deportivas. Sí. Una es Field Target, en la que se utilizaría un equipo como este, y la otra es Hunting Field Target, en la que se utiliza un equipo como este. Si bien los equipos de hunting pueden llegar a precios similares al de un equipo de Field Target, sí que se puede practicar con equipos más modestos. Entonces, pues a partir de 300 euros se puede tener un equipo para Hunting Field Target que puede dar un desempeño relativamente adecuado para un iniciado, hasta que llegue ya a un nivel en el que sepa definir qué equipo es el que mejor le puede venir para seguir avanzando, o cómo poder desempeñar un poco la labor del disparo. Comprendo. Hemos hablado, ¿no? Hemos mencionado de paso el tema del pistón y del PCP, ¿no? De los dos tipos, digamos, que hay dentro del Field Target. No sé si dentro del Hunting Field Target igual también. Sí. Pues en ese caso dentro de ambas modalidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe básicamente en cuanto no solo al tipo de carabina con el que se dispara o la forma en la que esta carabina dispara, sino también en cuanto a las reglas que pueden existir, que varían un poco entre una y otra? Las reglas son exactamente las mismas para las dos categorías, no hay ninguna diferencia. Es la costumbre. Las reglas son exactamente las mismas para las dos categorías, no hay diferencias para pistón o para PCP. La diferencia radica en la carabina. Entonces, las carabinas de PCP, como estas que vemos aquí, cuentan con un depósito que nosotros llenamos con aire comprimido de alta presión, y a partir y utilizando ese aire a presión es con lo que vamos realizando los disparos. En las carabinas de resorte son, digamos, las carabinas normales, entre comillas, el sistema normal que todos conocemos de la carabina, que coges el cañón, lo abates, cargas el muelle y ya la tienes lista para realizar el disparo. Las hay con cañón abatible o con cañón fijo.
que cargas con una barra de carga que lleva debajo del cañón. Aparte de eso, las diferencias que tienen, pues claro, cada sistema de propulsión es distinto y te da unas diferencias. En el caso del PCP, el disparo es muy cómodo porque la carabina no se mueve, o prácticamente no se mueve, entonces puedes llegar incluso a ver el balín en vuelo. En las carabinas de resorte, cuando realizas el disparo, la suelta del muelle no te permite tener esa comodidad que tiene una carabina de PCP. Se te mueve y muchas veces pues pierdes de vista el objetivo, no llegas a ver dónde has impactado, y tiene también ese hecho tiene su contrapartida en el que si yo veo dónde impacto en un fallo, puedo llegar a evaluar el porqué de ese fallo y puedo ir corrigiéndolo. En un pistón es más difícil, porque si no ves dónde impacta, te cuesta más corregir el por qué estás teniendo esa desviación. Comprendo, porque por ejemplo estamos viendo que en el Field Target existe una serie de parámetros que tenemos que medir exactamente, como por ejemplo son el viento, la temperatura que haga, posibilidad de precipitaciones, porque también es algo que preguntaremos más tarde, el aspecto de que el Field Target se practica con cualquier tipo de condicionante que haya, excepto una tormenta eléctrica, como pasó en el Mundial de Polonia, ¿no? Efectivamente. Que fue así. Pero es precisamente con eso de las condiciones meteorológicas, os tenéis que adaptar a ellas y tenéis que medir el disparo para esas condiciones que os toquen. Eso es. ¿De qué manera se realiza? Por ejemplo, en un tiro cualquiera que vayamos a realizar, ¿cómo se va realizando ese paso de medida? Mira, por ejemplo, una vez que nos colocamos en una calle y vamos a realizar un disparo, lo primero que hacemos, una vez identificados los blancos, por lo menos lo que yo hago, mido a qué distancia se encuentra el blanco. Por ejemplo, 45 metros. Ajusto la altura que necesito a 45 metros. Con este aparatito de aquí, que es un inclinómetro, miro a qué inclinación se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra a 10 grados de altura, tengo que hacerle una pequeña corrección a la torreta de altura. Procedo a cargar la carabina y es cuando evalúo la situación de viento que me encuentro. Si tengo que corregirla a un lado, si tengo que corregir a otro, cuánto, y realizar el disparo. Te vas al otro blanco y realizas el mismo proceso. Comprendo. En ese caso, si tenemos este tipo de carabinas, utilizamos un tipo de, digamos, material específico para esta modalidad deportiva. Cabe siempre la duda, sobre todo por la moda que hay actualmente, de pensar en digamos, el airsoft, ¿no? En lo que es la modalidad de que se está poniendo de moda, que se lleva poniendo de moda, de campos que se habilitan y para jugar poco menos que hacer como si fuera una partida de Call of Duty. No mucho más, ¿no? Entonces, me gustaría saber exactamente la diferencia que hay en el sentido del tipo de bala que se utiliza, a qué velocidad va esta bala, y que obviamente esta modalidad deportiva no puede estar encasillada dentro del airsoft porque tiene una serie de riesgos, conlleva una serie de riesgos que no se podrían hacer claro. Así. Según el reglamento de armas, toda arma de aire comprimido, como puede ser airsoft, paintball o este tipo de armas, están englobadas dentro de la cuarta categoría. Es decir, con una potencia inferior a 24 julios, es de libre tenencia y solo necesitas una autorización municipal para poder usarla y para que te den, para que puedas utilizarla en un sitio habilitado. O sea, no entramos en autorizaciones de la Guardia Civil, son autorizaciones municipales. Tanto airsoft como paintball como las carabinas de aire comprimido. ¿Qué diferencias tenemos? Pues claro, en una carabina de aire comprimido lo que disparamos son balines de plomo que tienen un peso aproximado de medio gramo. Los del 4,5, si utilizas
Un balín de 5,5, pues el peso medio suele ser 1 gramo. Los disparos que nosotros realizamos, como te he comentado, es hasta un máximo de 24 julios. Eso es una fórmula matemática que varía según el peso del balín y la velocidad a la que disparas. Para competiciones internacionales la potencia máxima son 16 julios. Este tipo de arma, incluso a 16 julios, si se dispara contra otra persona, puede hacer un daño bastante grave. En el caso de paintball y airsoft, pues son juegos de guerra y se disparan unos a otros. Entonces, no es equivalente tanto ni el tipo de proyectil ni la potencia a la que se dispara, porque tienes que salvaguardar la integridad de los participantes. Una vez que hemos visto los diferentes aspectos que componen, digamos, un equipo de Field Target, las normas que puede ser que tenga, ¿no? Me parece curioso si podemos ver cómo se haría una especie de ensayo de cómo se haría un disparo de Field Target en una competición, ¿no? Antes has explicado cómo se realiza, digamos, como una especie de enfoque de dónde tienes que ponerlo, medir la distancia. Claro, lo que nosotros hacemos, cada tirador tiene su rutina. Es la forma de que no se te olvide nada, porque si haces tu rutina y un día cargas la carabina antes, otro día la cargas después, otro día la cargas pero no metes el balín, probablemente un día hagas el disparo sin balín, y disparo hecho, disparo que se queda hecho, no puedes repetir, porque solo se puede hacer uno. Solo se puede hacer uno por blanco. Entonces, claro, si disparas sin balín ya tienes un 0. ¿Qué es lo que hacemos? Pues entrenas una rutina, tienes ya tu costumbre de realizar siempre los pasos uno detrás de otro para que no se te olvide nada. De esa forma evitas fallos absurdos que se te puede dar, como medir el blanco, cargar la carabina, pero no hacer el ajuste de altura. Lo que te he dicho de no cargar el balín, no mirar la pendiente a la que se encuentra el blanco y hacer la corrección oportuna. Se te pueden dar multitud de circunstancias que no te dejan hacer el disparo correcto. Comprendo. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no?, en los puntos que hemos estado repasando del Field Target, de cómo llega hasta aquí, hasta Málaga, desde Inglaterra, ¿no?, cómo se ha ido difundiendo. Podemos decir que después de todo este tiempo practicándose el Field Target, hemos llegado a un nivel que podría ser adecuado a nivel local o a nivel nacional. Es decir, ¿qué nivel tenemos ahora mismo en España y concretamente aquí en Málaga en cuanto a Field Target? En Málaga somos pocos tiradores. Realmente podemos estar hablando entre socios de nuestro club y gente que conozco que a lo mejor no pertenece a nuestro club pero que lo practica, pues a lo mejor hablamos de entre 15 y 20 personas. A nivel andaluz contamos con tres clubes que están desempeñando actividades regulares de Field Target. Uno es el nuestro aquí en Málaga, otro es el Club Guerrero Íbero en Porcuna, en Jaén, y el otro es el Club Deportivo Field Target Analcázar en Sevilla. Podemos contar a nivel andaluz aproximadamente con unos 50 aficionados al Field Target, más o menos. A nivel nacional, pues bueno, el hecho de que tengamos dos campeones mundiales, uno en la modalidad de PCP, otro en la modalidad de pistón,
En los 3 últimos mundiales, España ha quedado segunda por equipos en Gales, primera por equipos en Polonia y primera por equipos en Inglaterra. Da muestra de que, en términos generales, tenemos una cultura del field target bastante avanzada y con una cierta garantía de éxitos, porque tenemos una serie de tiradores que están a muy alto nivel. Vamos que una competición normal que podamos tener, ¿cómo se desarrollaría esta competición? Hemos dicho que son en torno a 50 blancos, que se colocan en diferentes líneas, pero ¿cómo se va desarrollando dicha competición? ¿Cómo son las puntuaciones, el duración? Los tiradores nos organizamos en escuadras, bien de 2 tiradores o bien de 3. De 3 cuando la situación lo requiere, o bien por la cantidad de tiradores o bien porque seamos número impar. Vamos los 2 tiradores, llegamos cada uno a nuestra calle, empiezan todos los tiradores a la vez, cada uno tiene una calle de destino a la que tiene que dirigirse, y procedemos todos a empezar nuestro recorrido. El recorrido es el mismo para todos, lo que pasa es que, por ejemplo, tú empiezas en la calle 1 y yo empiezo en la calle 3, y otro compañero empieza en la calle 5. Y ya vas en orden. Haces calle 5, calle 6, calle 7, cuando llegues a la 25 vuelves a la 1 hasta la 4, de forma que realices el recorrido completo. Todos los tiradores vamos tirando a la vez y el recorrido puede durar unas 3 horas, 3 horas y media aproximadamente. Okay. ¿En qué lugares se suele practicar este deporte o estas competiciones? En Málaga, el único sitio que tenemos habilitado a día de hoy para ello es el campo de los Morenos, en Mijas, que es donde nuestro club realiza las actividades. Comprendo. Y bueno, básicamente como parte final, creo que es interesante de la entrevista, es oportuno destacar el aspecto de lo que supone el field target o lo que ha conseguido el field target en los últimos años, ¿no? Sabemos ya que el field target pertenece a una federación que es la de caza, que se le atribuyó por parte del Consejo Superior de Deportes, y que a partir de ahí esta disciplina ha conseguido estar catalogada como deporte. Bien, con lo cual, si circulamos con un tipo de arma como esta, una carabina como esta, no nos pueden decir en teoría nada, siempre que tengamos una certificación de esto, ¿no? Claro, una autorización. Ese es un aspecto un poco controvertido, porque realmente el reglamento de armas tiene ciertas lagunas, pero no solo entre los practicantes de field target, sino cualquier usuario de carabinas de aire comprimido, de tiro olímpico, de airsoft, de paintball, todos estamos englobados en la misma categoría, y la única documentación que podemos portar es una autorización de nuestro alcalde, es una tarjeta de uso de esa carabina. Pero claro, tu alcalde te lo puede firmar para tu municipio. Si yo voy a tirar a Jaén, ahí entramos en una pequeña laguna legal, porque el alcalde de un pueblo de Jaén no me puede dar a mí una autorización, puesto que no soy habitante de ese pueblo. La Guardia Civil conoce este punto, entonces sí que saben y reconocen que la única documentación de la que podemos disponer es la tarjeta de nuestro ayuntamiento. A nivel ya competitivo, pues el hecho de estar en una federación, de ser tiradores deportivos de esa federación, sí que nos da cierta garantía de que no podamos tener, o sea menos probable que tengamos algún problema. Porque si en un momento dado el agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad interpreta que no es una situación adecuada el portar una carabina en ciertas circunstancias, pues sí que puede llegar a sancionarte.
entiendo. Este deporte, ¿no? Tiene también un punto de polémica por el tema de pertenecer precisamente a la Federación de Caza, ¿no? Digamos, en España. Se debate muchísimo en España sobre la caza, es algo que es peliagudo, y el hecho de que pertenezca este deporte a ello también puede ser peliagudo. Pero dejando eso de lado y entrando en el aspecto de lo que es puramente el deporte, ¿consideráis vosotros como practicantes que realiza algún tipo de contaminación, ya sea acústica o mismamente con los balines o en las competiciones, o es un deporte que es todo lo contrario, como le pasa por ejemplo a las carreras de montaña, que lo que hace es ayudar más a que el medio ambiente se preserve en muchos sentidos y ayuda a que toda esa parte se quede limpia que dejarlo mal, digamos, ¿no? Mira, realmente nuestro deporte se puede desarrollar de una manera totalmente limpia en el entorno. Como anécdota, el Campeonato de España de 2016, creo que fue, se realizó en Sevilla, en Alcázar, y en una zona que es Preparque Natural de Doñana. De hecho, el campo, la ubicación del campo se modificó un poco con respecto a lo que había original, porque había una hembra de lince con cría cerca. Entonces, digo, para que te hagas una idea del impacto que puede tener. El impacto acústico son carabinas que sí que pueden hacer un poco de ruido, pero no es un ruido demasiado grande, como puede ser en un arma de fuego. Incluso en aire comprimido está permitido el uso de moderadores de sonido, por lo tanto se atenúa mucho más el sonido que emite la carabina. Es cierto que utilizamos balines de plomo, pero claro, el gasto de plomo que nosotros hacemos, balines que pesan medio gramo, en un recorrido de 50 blancos, el plomo que se dispara es inferior al de un cartucho de caza en toda una mañana. Aún así, sí que hay sitios en los que se hace todo lo posible por recoger el máximo de plomo que se dispara. Se ponen unas lonas debajo de los blancos y la mayoría del plomo que impacta en el blanco se recoge. Entonces se puede realizar nuestra actividad sin ningún tipo de perjuicio para el medio ambiente.